estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de Jesús. Le doy la bienvenida en nuestra mañana a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios, de hoy viernes 3 de marzo. El título de nuestro devocional de esta mañana se llama Amor y Fidelidad Pura. Pero antes de comenzar con el devocional, quiero que me acompañen a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra. Oro, Señor, para que sea de mucha edificación a cada persona que lo pueda oír y que seas tú hablando a sus corazones, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les invito a leer en Primera de Samuel, capítulo 18 y versículo 17 hasta el 30. Amén. Y dice la palabra de Dios: Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndolo: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña todos los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Hermanos, como vemos aquí en la palabra, en los primeros versículos del 17 al 21, vemos que Saúl se aferra al poder al darse cuenta que David sería un posible competidor en el trono. Así que él ofrece a David a su hija mayor Merab por mujer a cambio de que luche contra los filisteos. Pero David rechazó esa propuesta, ya que se sentía inmerecedor de ser yerno del rey.
Pero Saúl oye, ¿verdad?, que su hija Mical amaba a David y le hace una propuesta matrimonial por segunda vez. Y dice la Biblia que Saúl utiliza a su hija Mical para que él siga manteniéndose en el poder. Amén. Vemos en estos primeros versículos, vemos cómo Saúl quiere aferrarse al poder, ¿verdad? No quiere dejar el trono y tiene miedo que David ocupe su lugar por toda la fama que se había creado y que David estaba siendo amado también, por el pueblo de Israel. Entonces él comienza a tener temor en su corazón y quería mandar a David a la guerra con los filisteos, a que pelee contra los filisteos, y le dice: hazlo, anda, pelea la batalla de Jehová, ¿no? Anda, hazlo por tu pueblo, hazlo por Israel. Pero sin embargo uno puede decir, y ver y decir: ay, ¿verdad? Saúl, qué gran hombre, ¿verdad? Cómo él ama al pueblo de Israel, cómo quiere que sea libre de los filisteos, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que Saúl solamente tenía malas motivaciones en su corazón. Él quería, ¿verdad?, estaba utilizando hasta sus hijas, ¿verdad? Estaba utilizando hasta sus hijas para él quedarse en el poder, para quedarse en el trono. Y él no le importaba a nadie más, sino él mismo. Él ni siquiera le importaba a sus hijas, ni siquiera le importaba el propio David, ni siquiera el pueblo de Israel. Lo que Saúl quería es que David muriera en el campo de batalla. Lo mandaba no para que el pueblo de Israel, ¿verdad?, sea libre de los filisteos, luche contra los filisteos. No. Él lo mandaba ahí porque él tenía el deseo de que en ese enfrentamiento muriera él, ¿verdad? Vemos cómo Saúl manipula todo a su favor, mueve todas las cosas para que todo salga, ¿verdad?, a lo que él quiere, a lo que su corazón tiene. Él tiene malas motivaciones, malas intenciones en nuestros corazones. Algunas veces utilizamos nosotros también, hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, a veces podemos ser guiados por malas motivaciones en nuestro corazón, y aún podemos utilizar a las personas para cumplir nuestro propio propósito. A veces podemos decir: no, yo tengo esta intención, pero realmente tenemos otra. Y utilizamos de repente a la familia, a un hermano, a algún amigo, a cualquiera, pero solamente no vamos con el deseo de querer, ¿verdad?, hacer lo correcto, lo bueno, sino muchas veces solamente para alcanzar nuestras propias intenciones, para alcanzar nuestros propios propósitos. Y a veces somos egoístas, pensamos en nosotros mismos, así como el rey Saúl. Y la Biblia nos cuenta también en los próximos versículos del 22 al 30 cómo mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto nuevamente a David, ¿verdad? Y le dice: el rey te ama y nosotros también te amamos, así que por favor sé yerno del rey. Y dice la Biblia que David, nuevamente rechazó la propuesta y dijo: pues yo no soy nadie, ¿verdad? Yo no tengo nada, yo no tengo dinero, yo no tengo nada para darle al rey, ¿verdad? Hablaba de la dote que en ese tiempo se daba, ¿verdad?, a la familia por casarse, ¿verdad?, con la hija, en este caso con la hija del rey. Entonces en el versículo 25 dice: y Saúl dijo: decida David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Saúl manda decir a sus siervos, a David, que diga: no me importa tu dote, no me importa tu dinero, no me importa que me traigas nada, quiero que me traigas a 100, ¿verdad?, a 100, los 100 prepucios de los filisteos, quiero que me lo traigas y ahí yo te doy a mi hija Mical por mujer. Y dice la Biblia que él
David agarra a sus soldados y se va, y no lo trae 100, sino lo trae 200, ¿verdad? 200 prepucios de los filisteos, ¿verdad? De que había matado, y dice la Biblia que Saúl le da a su hija Mical para que se case. Pero sin embargo, vemos cómo el rey Saúl sigue con esas malas intenciones. Vemos cómo, ¿verdad?, las cosas no salen bien, porque dice la Biblia, pero en el versículo 28, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Vemos cómo Saúl tenía miedo de David. Recuerden por qué era su temor. Tenía miedo de que David ocupara su lugar del trono, pero también tenía miedo porque recordemos que la presencia de Dios se había ido de Saúl por haber desobedecido, y ahora la presencia de Dios reposaba sobre David. Y el rey Saúl veía cómo la gente amaba a David. Hasta su propia hija lo amaba. No solamente se había casado porque su papá se lo pidió, sino que su hija amaba a David. Y todo el pueblo de Israel lo amaba. Y cada vez que salía a una batalla, una pelea, lo ganaba porque Dios estaba con David. Y Saúl tenía pánico, tenía miedo. Las cosas no estaban saliendo como él quería. Al contrario, veía que todo estaba al favor de David. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, estaba con David. ¿Por qué? Porque David estaba actuando con humildad, estaba actuando de buen corazón, estaba actuando con buenas motivaciones, ¿verdad? Y vemos cómo en medio de eso Dios estaba con David, pero se había alejado totalmente de Saúl. ¿Y por qué vemos que Dios estaba con David? Porque Dios le daba las victorias a David, ¿verdad? Y dice la Biblia que Saúl se convirtió en enemigo de David todos los días. Y dice la Biblia, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito. Cada vez que David salía a las campañas con los soldados, ¿verdad?, a pelear con los filisteos, David tenía éxito, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. Y no solamente tenía éxito él, sino también con los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Todos llegaron a amar a David. Hermanos, muchas veces a veces por querer hacer nuestra voluntad, ¿verdad?, a veces perdemos el favor de Dios. Perdemos la gracia de Dios en nuestras vidas. A veces, más como el rey Saúl, vivimos a veces en nuestra vida cristiana haciendo nuestra voluntad, considerando más mis planes que los planes de Dios que tiene para mi vida. Pero sin embargo vemos que Dios estaba con el rey David, estaba ayudándoles, porque él veía las intenciones de su corazón de David, y veía las intenciones del corazón del rey Saúl, y veía que él no tenía buenas motivaciones. Hermanos en Cristo, los planes que nosotros estamos haciendo van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Los planes que tú tienes están de acuerdo a la voluntad de Dios? Así como el rey Saúl, él comenzó a hacer las cosas a su manera. Es más, él comenzó a desobedecer a Dios y comenzó a dejar de hacer la voluntad de Dios por seguir sus propios planes y deseos. Tengamos mucho cuidado de no tener esa misma actitud que Saúl, porque si no, ¿verdad?, nos vamos a alejar de lo que realmente Dios tiene para nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Bendice este devocional. Ayúdanos, Señor,
actuar siempre con humildad, con buenas actitudes, con buenas motivaciones, siempre buscando, Señor, tu voluntad, considerando tu voluntad para nuestras vidas, no siguiendo nuestras malas motivaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a no utilizar a las personas, Señor, para alcanzar nuestros propios deseos, sino ayúdanos a amarlos de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Dios les bendiga y conmigo será hasta la otra oportunidad. Adiós. Estar contigo no hay